Shai Gilgeous-Alexander es claramente el jugador principal de los Oklahoma City Thunder y va a ser un muy buen jugador por muchos años. Pero los Thunder todavía necesitan una segunda espada que lo acompañe y en mi opinión esa segunda estrella ya está en el equipo. No creo que sea Josh Giddey y es que aunque sea un jugador con muchísimo talento y que está mejorando mucho, hay unas cuantas cosas que me hacen dudar de su futuro a largo plazo junto a Shai Gilgeous-Alexander. Podría llegar a ser incluso Chet Holmgren, aunque no lo hemos visto de momento, fue el segundo pick del draft por algo, pero Jalen Williams es la mayor sorpresa de este año. Ya fue una gran sorpresa en la noche del draft, que fue escalando progresivamente hasta ser el pick número 12 del draft al final, pero la evolución que está demostrando este año me está dando mucho optimismo de cara al futuro de los Oklahoma City Thunder y vamos a hablar un poco sobre él. Y bueno, antes de nada, si estáis aquí, suscribiros para apoyar al canal si no lo habéis hecho, dadle a like, comentadme debajo qué creéis que llegará a ser Jalen Williams en el futuro, un All-Star, un jugador del NBA, un muy buen titular, nada, aunque no creo. Y ahora ya sí, vamos a empezar. Jalen Williams es un jugador que entró en el radar del draft muy tarde en el ciclo pasado, en ese ciclo del draft de 2022, y es que estamos hablando de un jugador que estaba en una universidad menor, digamos, en la Universidad de Santa Clara, donde fue evolucionando a lo largo de los años, si no recuerdo mal jugó 3 temporadas y parecía un prospecto de segunda ronda que acabó jugando tan bien en el cierre de temporada que fue escalando poco a poco. Y es que recuerdo el momento en el que se empezó a hablar de él y se le mencionaba como posible candidato a ser seleccionado al final de la primera ronda y poco a poco fue ganando fuerza durante el draft. De hecho, en mi propio mock draft del año pasado acabé poniéndolo de 16 para los Hawks y en aquel momento parecía una locura y acabó siendo seleccionado todavía más arriba. Pero es que lo que aporta Jalen Williams es un jugador moderno, perfecto para la NBA actual. Estamos hablando de un tío que mide 1,98 m, tiene unos brazos infinitos, 2,18 de envergadura, que es capaz de hacer absolutamente de todo. Es un defensor competente, no increíble ni mucho menos, pero alguien que gracias a sus brazos largos y a una movilidad adecuada es capaz de robar muchos balones y sobre todo es muy disruptivo en el aire, corta muchos pases de alley-oop o pases altos porque no creo que nadie espere el tamaño de los brazos de Jalen Williams al final, y aunque no sea un atleta increíble tiene el tamaño adecuado, la fuerza adecuada y es capaz de cumplir su función en ese lado del campo y en ataque es capaz de hacer de todo. Es capaz de tirar de 3 a un nivel muy alto. Empezó muy mal la temporada, luego veremos los stats, pero desde entonces ha vuelto a ser el Jalen Williams que esperábamos, el Jalen Williams que tiró un 40% desde 3 en la Universidad de Santa Clara el último año. Es capaz de crear sus propios tiros, es capaz de tirar en catch and shoot, puede operar como base secundario, como playmaker secundario, le encanta correr con el balón en transición y conseguir canastas fáciles para su equipo de esa manera, y al final es un jugador que puede encajar con o sin el balón y que gracias a su tamaño y habilidades puede jugar de base, de escolta o de alero. Ahora mismo es el alero titular de los Thunder, jugando entre Lu Dort y Josh Giddey. Es al mismo tiempo el base suplente cuando no está jugando o Giddey o Shai Gilgeous-Alexander, y al final aporta una versatilidad increíble a un equipo que busca precisamente eso, jugadores grandes para su posición y capaces de hacer bastantes cosas diferentes. Estamos hablando de un novato, un poco veterano que tiene 21 años de edad, pero eso, tiene 21 años y desde el principio de la temporada hasta la actualidad ha cambiado muchísimo. Jalen Williams es claramente un miembro del quinteto ideal de novatos de esta temporada y no va a ser el novato del año porque a nivel de números brutos Paolo Banchero lo supera, pero puede que acabe siendo el segundo de la votación incluso por encima de Ben Mathurin y de Walker Kessler, porque su cierre de temporada está siendo espectacular y realmente desde que pasamos su primer bache inicial, del que hablaremos en breves, Jalen Williams está siendo uno de los mejores novatos de la NBA y un muy buen jugador ya. Estamos hablando de alguien que la temporada promedia 29,5 minutos de juego por partido, 13,3 puntos, 4,3 rebotes y 4 asistencias, con la mitad de pérdidas básicamente, tiene un buen ratio de asistencias perdidas también, 1,5 robos por partido, un 52% en sus tiros de campo y un 35% desde 3 en la temporada. No voy a poner el número de triples intentados, pero no intenta demasiados, entre 2,5 y 3,5, pero tampoco le hace falta porque consigue generar juego en la media distancia, finalizar cerca del aro, muchas canastas fáciles en transición, es realmente bueno en esto. Es un jugador que gracias precisamente a su capacidad disruptiva es capaz de robar muchos balones y generar el mismo ataques en transición, y al final es un jugador más grande y más físico de lo que uno se espera por un novato y es capaz de conseguir sus canastas con bastante facilidad de esa manera también. Así que Jalen Williams es alguien que consigue las canastas fáciles, que resulta muy eficiente en la media distancia y en el interior, capaz de tirar sus tiros con mucha soltura desde 3 y ha ido mejorando progresivamente, o más bien ha ido recuperando su ritmo hasta ser el Jalen Williams habitual, y es que mucho de esto parte de la lesión inicial que tuvo, porque estamos hablando de un jugador que en su primer partido oficial de la NBA se llevó un golpe en la cara y tuvo una fractura orbital y se tuvo que operar, y desde entonces estuvo jugando con máscara durante un tiempo y creo que esto realmente le perjudicó porque ahora vemos el
fragmento no, pero sus primeros 17 partidos Jalen Williams fue un jugador muy diferente, aún así muy interesante para un novato, pero muy diferente a lo que está haciendo ahora mismo. Y de esos 17 partidos, solo los últimos 4 los jugó sin máscara. Los otros 13 o los otros 12, aparte del partido en el que básicamente rompieron la cara, los jugó con máscara, y puede que eso afectara un poco su tiro, porque en sus primeros 17 partidos en la NBA Jalen Williams jugó 24,6 minutos, promedió 10 puntos, 3 rebotes, 2,6 asistencias, 0,7 robos por partido. Era mucho menos activo en este lado. Me imagino que al final se estaba acostumbrando al ritmo de juego de la NBA. Aún así, un 50% en tiros de campo y un 27% desde 3. Como veis, la eficiencia a nivel de tiros de campo y la capacidad de repartir juego y de ser productivo en una cantidad de minutos limitada ya estaba ahí, pero el tiro no estaba entrando, no estaba siendo igual de agresivo a nivel defensivo en absoluto, y no estaba robando tantos balones. Tampoco tapona tanto, por cierto, pero incluso a veces consigue eso también porque, insisto, tiene los brazos muy largos y es un jugador que puede ser un poco más intercambiable de lo que uno se imagina. Pero desde que pasamos esa etapa inicial, esa etapa con la fractura orbital, la máscara, acostumbrarse al ritmo NBA y poco a poco acostumbrarse a su juego, Jalen Williams tuvo una explosión en un partido de 27 puntos y no ha parado desde entonces. Estamos hablando de alguien que ya en sus últimos 43 partidos hasta llegar a la actualidad lleva un par de partidos sin jugar por una lesión de muñeca que esperemos que no sea grave, pero en sus últimos 43 partidos Jalen Williams promedia 31,4 minutos de juego, 14,6 puntos, 4,7 rebotes y 3,3 asistencias. Una vez más pierde como 1,5 balones por partido solo, consigue 1,6 robos por partido, que es un salto radical con respecto al comienzo de la temporada, y ha mejorado también su eficiencia, 53% de acierto en tiros de campo y 38% desde 3 cuando empezó tirando un 27. Pero es que Jalen Williams cada vez tiene más las riendas del equipo, cada vez derivan más en permitirle a él tener las posesiones secundarias a nivel ofensivo, incluso por encima de Josh Giddey, que ha mejorado mucho, ha mejorado como tirador, es un mucho mejor pasador, pero no tiene la capacidad de atacar el aro que tiene Jalen Williams, ni la capacidad defensiva de Jalen Williams, y está demostrando un nivel muy alto. Los Thunder son un equipo que ahora empieza a ser acusado de volver a tanquear porque tuvieron un par de partidos sin Shai Gilgeous-Alexander, pero está de vuelta y siguen siendo bastante competitivos, y en los últimos 11 partidos que ha jugado Jalen Williams ha pegado un salto todavía mayor, y esperemos que mantenga este ritmo hasta el final de temporada si consigue volver de esa lesión de muñeca, porque Jalen Williams, o J-Dub para diferenciarlo del otro, básicamente el alero Jalen Williams, está promediando 33 minutos de juego en estos últimos 11 partidos, 20 puntazos, 5 rebotes por partido, 4,4 asistencias. Su nivel de pérdidas no ha aumentado, o sea que ha mejorado todavía más a nivel de asistencias frente a pérdidas, 1,5 robos por partido, 57% en tiros de campo y un absurdísimo 50% desde 3. O sea que estamos viendo un jugador que en 3 segmentos diferentes de temporada ha ido de menos a más drásticamente. Es muy evidente el motivo por el que empezó mal, que es que se está adaptando al nuevo nivel de competición, a los jugadores más atléticos y con más talento frente a lo que jugaba en la universidad, y que tenía una máscara que tal vez no le resultaba cómoda. Y desde entonces hay un nuevo Jalen Williams que se ha ido acostumbrando a la NBA, jugando ya muy bien, siendo un jugador bien redondeado y que está pegando un salto más en este tercer segmento de temporada. No sé hasta dónde llegará, pero la capacidad ofensiva, ya lo estáis viendo porque pretendo en este vídeo poner clips a lo largo de todo el vídeo, estáis viendo la capacidad de producir a diferentes niveles, de atacar el aro, de finalizar en media distancia, de tirar desde 3, de romper la defensa y luego repartir juego hacia el exterior, y todo eso al final deriva a un muy buen jugador secundario que tiene muy pocas carencias y que va a encajar en cualquier lado con cualquier jugador, y encaja de maravilla precisamente con Shai Gilgeous-Alexander, que es un muy buen jugador pero que tampoco tiene tanta capacidad de tirar de 3 y que realmente puede beneficiarse de tener a alguien al lado capaz de espaciar el campo y capaz de crear canastas fáciles para él también. No sé hasta dónde llegará Jalen Williams, pero personalmente creía que iba a ser un muy buen role player, un muy buen titular en la NBA antes del draft. A día de hoy creo que puede llegar a ser incluso un all-star secundario, uno de esos jugadores estilo Chris Middleton que realmente complementan a un nivel muy alto a una estrella, porque la capacidad que está demostrando este chaval es espectacular. Y nada, con esto hemos finalizado el vídeo de hoy. Por cierto, si os habéis quedado hasta aquí, se me había pasado deciros que esta tarde, como a las 6:30, 7 de la tarde hora de España, estaré en directo en Twitch para charlar un rato con vosotros. Pero bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.